me ha tocado una tarea que me es sumamente grata. Presentarles al profesor Juan Antonio García Amado, que es quien nos ha abierto la, yo lo digo siempre, una vez más que me repita, la siempre propicia Universidad de León a nuestras aspiraciones, nuestros intereses, y ha sido un impulsor de muchos de ellos. ¿Qué más puedo decir? El profesor García Amado queda con ustedes. Muchas gracias. Gracias, querido Guillermo. Muy buenos días. Bueno, comenzamos la intensa sesión de esta mañana. La idea es que cada uno de los ponentes, conferenciantes, charlatanes, como queramos llamarlo, que intervenimos hoy, pues no nos extendamos demasiado. Yo trataré de ser fiel a ese propósito y estuve pensando hasta el último momento bueno, de qué podríamos hablar que fuera de interés común, quizá con suerte de alguna utilidad para ustedes, que son en su mayoría personas que trabajan en el campo de la práctica jurídica. Mi propósito es escapar, huir de cualquier falso ejercicio de erudición o buscar temas abstrusos. En resumen, que me he planteado es dar mi opinión, mi respuesta a la siguiente pregunta, y este sería el título que les propongo para mi breve charla. ¿Para qué sirve la teoría de la argumentación jurídica? A modo de preámbulo muy breve les digo un par de cosas. Lo de la argumentación jurídica se ha convertido en una especie de panacea. Por cierto, y lo más importante de todo lo que les tengo que contar en este rato, después dejaré acá unos folletitos sobre una maestría online en argumentación jurídica que tengo el gusto de dirigir, que comenzará su andadura en enero y que se hace en convenio entre la Universidad de León y la editorial Tirán Lo Blanc, saben que tiene su sede en Valencia y que es la editorial jurídica más potente que tenemos en España y en gran parte del ámbito latino. Nosotros echamos a andar con esa maestría que es completamente online en argumentación jurídica, que repito, se iniciará en enero y que cuenta con un plantel de profesores que me parece, y sin ninguna exageración, que es realmente bueno. Para quien tenga algún interés, luego distribuiré por acá unos folletitos donde tienen información. Bueno, y esto que les acabo de decir hace más paradójico lo que les voy a contar a continuación, porque hace poquito tiempo, apenas un mes, me tocó intervenir en el máster o maestría en argumentación jurídica en Alicante, que dirige mi admiradísimo colega y querido amigo Manuel Atienza, que tiene la deferencia de invitarme siempre, aunque sabe que allí yo voy a debatir con él y nos divertimos mucho, y su presentación, siempre amable y cariñosa, y esto lo digo sin el más mínimo asomo de ironía, fue la siguiente: bueno, hoy nos acompaña un profesor que viene a hablar al máster de argumentación jurídica y que no cree en la argumentación jurídica. Y mi respuesta, y esto en parte lo que les quería matizar aquí hoy, es: yo sí creo en la utilidad de esa rama de la teoría del derecho actual que se llama teoría de la argumentación jurídica. Yo lo que no creo es en la transustanciación del razonamiento jurídico mediante algo alexiano, mediante la invocación de Alexis, etc. Voy a hablar de eso. Es decir, yo creo en la enorme utilidad de una teoría de la argumentación jurídica útil para el jurista que no es un iusnaturalista radical y confeso, que considera que el derecho tiene una materia prima hasta cierto punto independiente de la moral y que piensa que en el trabajo con el derecho se utiliza una materia prima que llamamos derecho, que llamamos normas jurídicas, etcétera, y que ciertamente gran parte de ese trabajo se argumenta, se manejan razones y razonamientos, manejo que puede ser más razonable o menos, más solvente o menos, más leal o más tramposo, y la argumentación jurídica, la teoría de la argumentación jurídica da magníficas herramientas para que sepamos argumentar bien
con el propósito a veces de ser más racionales en nuestras resoluciones y con el propósito también, que también encaja en nuestros esquemas de Estado de Derecho, con el propósito también complementariamente o alternativamente otras veces de simplemente ganar un pleito, seducir a un jurado, persuadir o convencer a un tribunal, etc. En resumen, y aquí acaba este mínimo preámbulo, esta advertencia introductoria, yo sí creo en la utilidad de la teoría de la argumentación jurídica, pero con una teoría de la argumentación jurídica más unida, en mi caso, a una visión ius positivista, a una teoría positivista del derecho, que a una visión neoconstitucionalista, ius moralista o neo-ius naturalista. Ese es mi planteamiento, pero que puede ser que es complementario y que se quiere en debate amistoso con quienes tienen otra visión, otros puntos de vista, y aquí sin duda en este evento vamos a tener la suerte de confrontar y comparar distintos puntos de vista sobre diversos temas y también sobre eso. Entonces, dicho esto, ¿de dónde viene qué es la teoría de la argumentación jurídica? Y yo les haría la siguiente invitación: desmitifiquen la palabra, desmitifiquen la etiqueta. Es una teoría instrumental, como toda buena teoría de la práctica del derecho o que tenga que ver con la práctica del derecho. No es que nadie de pronto haya descubierto la sustancia, la panacea, el hechizo o la fórmula mágica para llegar a las resoluciones judiciales absolutamente justas, perfectas, racionales, etc. Es una herramienta que nos ayuda a razonar mejor con el derecho, ya sea cuando hacemos derecho nosotros, por ejemplo, cuando, como en el caso de muchos de ustedes, se es magistrado y se dicta sentencia, ya sea cuando se razona o se argumenta ante un tribunal con el propósito de defender a un cliente, ya sea cuando como abogado, como profesor, uno lee una sentencia y está buscando la manera de criticarla o de poner a prueba su consistencia, su razonabilidad, o de saber cuántas falacias hay o no, o razonamientos insuficientes o erróneos hay en ese documento, hay en esa sentencia. Bien, entonces, de eso quiero yo hablar ahora ya en los 30 minutos que me quedan, de qué es, de dónde viene y para qué sirve, en mi opinión, esa llamada teoría de la argumentación jurídica, que matizaría también de la siguiente manera: no es la teoría de la argumentación jurídica, aunque podemos decirlo así en singular para simplificar o acoger en una denominación común, lo que en realidad son teorías de la argumentación jurídica, porque dentro de un núcleo temático común hay toda una serie de ramas o variantes. Bueno, pero concretemos un poquito más. ¿Dónde ubicamos la teoría de la argumentación jurídica, en mi opinión? Voy a dejar de repetir lo de mi opinión, pero añádanlo ustedes mentalmente siempre, porque estoy hablando de cuestiones que a veces son polémicas y respecto de las cuales hay distintos puntos de vista. ¿Dónde ubicamos las teorías de la argumentación jurídica? Las ubicamos, creo que el campo más propio es el campo de lo que tradicionalmente se denominó la metodología de interpretación y aplicación del derecho. El problema es que en la teoría jurídica, como en otros muchos ámbitos disciplinares y como sucede muy en particular en las ciencias sociales y humanas, hay modas también. Y hay modas expresivas. De pronto la misma cosa empezó a llamarse de otra manera y todos pensamos que era una cosa distinta. No, es la misma cosa que tiene una nueva denominación. A mi modo de ver, ya no digo mi opinión, ahora digo a mi modo de ver, la teoría de la argumentación jurídica ocupa una parte del espacio que era propio de esa disciplina, de esa subdisciplina de teoría del derecho que se denominaba metodología de la interpretación y aplicación del derecho, y que tenía como propósito principal el darle al juez pautas metodológicas, es decir, asumiendo que el juez es alguien que en su rol tiene que decidir y que tiene que decidir bajo toda una serie de circunstancias complicadas y siempre bajo unos márgenes de incertidumbre, esa metodología de la decisión judicial trataba de orientar al juez, que es lo que hacen disciplinas metodológicas: dar pautas, indicar caminos, poner indicadores, señales. A Madrid, por acá, hacia la decisión correcta, interprete así, o fíjese en aquello, o tome en consideración aquella cosa. El contexto en el que nacen
las teorías de argumentación jurídica podría ser el siguiente. Vivíamos en este ámbito de la teoría jurídica entre dos excesos, o asfixiados por la fuerza de dos posturas radicales: el hiperracionalismo y el irracionalismo. Ese hiperracionalismo es el que era propio de aquellas doctrinas del siglo XIX, ustedes ya saben muy bien, escuela de la exégesis, jurisprudencia de conceptos, con su reflejo naturalmente también en el ámbito anglosajón, en otro tipo de teorías formalistas de la decisión judicial. Y lo que nos venían a decir en suma es que lo que tenía que hacer el juez era una cosa tan elemental, tan simple, tan esquemática, tan básica o tan mecánica, que hasta el más tonto del pueblo podía ser juez. Y muchos lo consiguieron, además. Es decir, que no era necesario tener un gran bagaje intelectual, saber algo de lógica, conocer algo acerca del mundo que nos rodea, ser consciente de las implicaciones de cualquier tipo, morales, políticas, económicas, sociales, etcétera, de la decisión que como juez se va a tomar, porque al fin y al cabo, decidir en derecho, como juez, era una pura labor de encaje, era una labor mecánica. Y esto es la idea que tantas veces ha explicado como de la decisión judicial como mera subsunción. Subsunción es otra de esas palabras que encantan a los positivistas y que aterran a los moralistas, que son todos ustedes. Ha dicho subsunción, va de retro, hacen así, ¿no? Ya ha dicho subsunción y positivismo, huele a azufre. Vamos a ver. Yo les recomiendo lo siguiente: usen sinónimos. Subsunción es encaje. La teoría de la aplicación del derecho como subsunción es la teoría de la decisión judicial como encaje. ¿Como encaje de qué? Como encaje de los hechos bajo la norma. La norma es como un molde y los hechos, y cada hecho tiene su perfil. Entonces usted abre el cajón de los moldes y va probando. Encaja aquí. Es decir, ¿es subsumible este hecho bajo esta norma? Bueno, dicho así no se entiende. Bueno, ¿encaja este hecho bajo lo que esta norma dice? Dicho así, sí se entiende. Bueno, pues la idea que impregna todo el siglo XIX es esa de que el sistema jurídico, y cuando los del XIX, franceses en concreto, ya saben, pensaban en el sistema jurídico y en la norma, pensaban en los artículos del Código Civil ante todo y en primer lugar. Entonces, cada artículo es como un molde, cada hecho encaja en algún molde, o se subsume en algún molde porque el sistema es completo, no tiene lagunas, el sistema es coherente, no tiene contradicciones y el sistema es claro, no hace falta interpretarlo. Y lo que hace el juez es decir, en este sí, mira, queda perfecto, levanta 3 años y un día, listo, no hizo más. No hay discrecionalidad judicial desde ese punto de vista hiperformalista. Solo existe una única respuesta correcta para cada caso, y siempre hay una respuesta correcta para cada caso. El derecho al juez, según esa visión decimonónica, nunca lo abandona, nunca lo deja solo, siempre le da la solución. Y la técnica para buscarlo es saber leer en el código, lo cual comienza además no por esa lectura, sino por la previa memorización de los artículos del código que el estudiante ha llevado a cabo en esos centros de tortura que se llaman facultades de derecho. Ahora les voy a decir una maldad que le va a sonar como la exageración de un asturiano. Yo soy español y asturiano. Los asturianos somos unos tipos muy nacionalistas, pero que no andamos fastidiando a nadie nunca. Y iba a decir una exageración de un asturiano. Miren, ese hiperracionalismo se terminó con el tránsito del siglo XIX al XX. Ya la doctrina desde primeros del siglo XX fue unánime en afirmar, la teoría jurídica fue unánime en afirmar que hay discrecionalidad judicial, que los jueces tienen siempre un margen de valoración subjetiva inevitable y legítima, tanto, por ejemplo, al valorar las pruebas, ¿está suficientemente probado o no está suficientemente probado que A mató a B o que A dañó a B, etcétera? Hay un margen de discrecionalidad en la valoración de los hechos, de la valoración de las pruebas. Hay un margen de discrecionalidad en la selección de la norma, en la interpretación de la norma, etc. Que haya un margen significa que la decisión judicial propiamente no es o no debe ser y no suele ser libérrima. Yo, como soy juez, hago lo que me dé la gana sin someterme a imperativo ninguno, pero que tampoco es maniatada, tampoco es pura lectura de lo que pone en la parte de abajo del molde. Esa idea de que
un elemento básico para describir la actividad judicial se llama discrecionalidad, es decir, margen de valoración dentro de unos límites acotado por la norma, por lo que dice la norma, y si quieren añadir, por el sentido común y por la lógica y por las leyes que eligen nuestro razonamiento, etcétera, ¿no? Bueno, digo, esa idea se impone a lo largo de todo el siglo XX y se considera durante todo ese tiempo que es quimérico y absurdo pretender, como se pretendió en el siglo XIX, lo que en terminología contemporánea, lo de entonces, podremos llamar la única decisión correcta para cada caso. Cada caso medianamente complicado, y que les voy a contar a ustedes, que son jueces, abogados, fiscales, prácticos, cada caso medianamente complicado admite distintos puntos de vista que mejor o peor tienen encaje en el sistema, que encajan en el molde, más apretaditos, menos apretaditos. Vamos a ver, porque un pleito, al fin y al cabo, ¿qué es? Sino la visión contrapuesta que de los hechos que tenemos que valorar y de las normas que tenemos que interpretar tienen al menos dos partes, cada una de las cuales dice la decisión que de ahí sale y es mejor es esta, la que favorece a mi cliente o a mi representado o a la defensa o a la acusación, y la otra dice lo contrario, y entonces el juez es un árbitro de un combate de boxeo o algo así. En resumen, como digo, esa idea de que todo está tasado, predeterminado al 100% y de que el sistema jurídico da para cada caso una única decisión correcta, esa idea fenece, termina con el tránsito del siglo XIX al XX y renace en los años 70-80 del siglo XX. De la mano de aquellas teorías que son el reflejo en un espejo, el reflejo invertido del formalismo de la decisión del siglo XIX. ¿Cuál es el reflejo más exacto de ese hiperracionalismo, de ese formalismo del siglo XIX? Dworkin más Alexis más el neoconstitucionalismo. Es decir, otra vez la idea de que idealmente, o al menos en el mejor de los mundos posibles, los jueces no tienen discrecionalidad porque el sistema jurídico es perfecto, y si no en la superficie de su letra, en el fondo de su valor y sus principios, contempla una única decisión correcta para cada caso. La teoría del derecho en este ámbito de la decisión judicial se mueve entre el Scylla y el Charybdis, entre esos dos polos. Es decir, el juez es un tipo que hace siempre lo que le da la gana, y es tan imposible someter al juez a criterios de racionalidad como domesticar a una lagartija, póngale, entre los que creen entre el racionalismo radical y los que creen que todo está bajo control y que el juez no es alguien que por sí decide, sino que simplemente es el portavoz de lo que a él, con plena objetividad, el derecho le gusta. Entre esos dos extremos nace la teoría de la argumentación. Se origina la teoría de la argumentación. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que había una serie de autores allá, a partir de los años 50, piensen en Theodor Friedrich en Alemania, piensen en Heinz Perelman en Bélgica, piensen en ese exiliado español en México que era Louis Recasens, que sienten como una insatisfacción y dicen, ¿nosotros por qué tenemos que ser extremistas aquí? O crees en Dios y vas a misa todos los días, o quemas iglesias. Y bueno, también podemos ser partidarios de la pluralidad religiosa y el respeto. Esto es una imagen, una especie de comparación, ¿no? Y entonces buscan una especie de tercer camino. Pues buscan una nueva pauta de racionalidad o razonabilidad de la práctica jurídica, insisto, de la práctica jurídica. La materia prima de lo jurídico es la que es, y en ese primer momento no se pierden en discusiones, los autores que les he mencionado, no se pierden apenas en discusiones sobre si solo es derecho el derecho positivo, el derecho legislado, o si además habrá un derecho natural, o si además habrá unos principios morales que por sí sean también derechos. No se pierden excesivamente en eso, sino que podemos contemplarlos razonando así. Bueno, sea el derecho lo que sea en su materia prima, en su ser primero, en sus componentes básicos, el derecho, esa materia prima, no se usa como objeto de contemplación. Lo que sea el derecho, lo que sean las normas del derecho, no están colgadas en las paredes para que pasemos a verlas como podemos contemplar esos cuadros, sino que con el derecho se hacen cosas en la práctica. Con el derecho se ponen sentencias, con el derecho se hacen alegatos, con el derecho se presentan demandas, etc. Bueno, la pregunta con la que surge esta teoría de la argumentación jurídica es, en esa práctica, ¿cómo es? ¿Por qué pautas o reglas se rige? ¿Con qué criterios
se gobierna intelectualmente, o da todo igual, o es un totum revolutum, o el imperio de la práctica jurídica es el imperio nada más que del caos, de la corrupción, de la irracionalidad y de la victoria del más fuerte. Entonces van a buscar esos nuevos criterios, nuevas pautas, un referente. Dicen, la pura lógica formal, y tampoco aquella silogística aristotélica del 19, no es condición necesaria, pero no es condición suficiente para esa racionalidad. En el derecho hay poder, en las decisiones judiciales influirán todo tipo de cosas, la ideología del juez, las presiones a las que esté sometido, el tipo de carrera judicial que exista, las influencias políticas que quepan, el origen social de los jueces, lo que queramos. Eso tendrá, y lo debe estudiar la ciencia jurídica empírica, la sociología del derecho, eso tendrá una influencia. Pero no podemos quedarnos ahí porque si no tenemos que decir que el derecho en su práctica es una actividad regida por la ley del más fuerte y terminamos. Bien, y entonces, si esto no funciona como un mecanismo perfecto y por sí, y si tampoco nos resignamos a decir que esto es el reino del poder incontrolado y de la arbitrariedad irrestricta, ¿cuál es el modelo? Y ese modelo lo encuentran, ustedes saben, y no me voy a extender en esto, ese modelo lo encuentran esos precursores, Perelman y Fiebe, en el pensamiento clásico de Grecia y Roma, lo encuentran en la antigua tópica, Fiebe, y en la antigua retórica. Y entonces dicen, bueno, cuando un juez argumenta en su sentencia para defender su fallo, cuando un abogado o un fiscal argumenta para defender su postura ante ese tribunal o ante ese jurado, no hablan a humo de pajas, no hablan de un modo arbitrario, plenamente gratuito, sino que siguen un cierto modelo de razonabilidad que va orientado a la victoria, pero que podemos estudiar para también discriminar cuando hay fallos, falacias, errores o falta de eficacia, o cuando se trata de un discurso bien construido que utiliza argumentos válidos, que los liga o los hila convenientemente, etc. Y aquí se produce el que yo creo que es el momento más importante de esa teoría de la argumentación. Si a mí, modestamente, me preguntaran cuál ha sido el autor más decisivo de la historia de la teoría de la argumentación, yo replicaría diciendo lo siguiente: ¿me quiere decir el más importante, el más decisivo en un momento o el más influyente? Porque el más influyente ha sido Robert Alexis, y de modo merecido. Si la teoría de la argumentación ha acabado siendo una rama demoníaca de la teoría del derecho, es gracias a la influencia de Alexis, que es enorme. Pero yo creo que el más importante ha sido Perelman. El más importante ha sido Perelman porque Perelman hace una diferenciación, una distinción absolutamente crucial, que ustedes conocen también. Perelman dedica mucho esfuerzo a recuperar la vieja retórica que con el cientificismo dominante desde la Ilustración había quedado en el olvido y había sido despreciada. Perelman recupera la vieja retórica y Perelman dedica mucho esfuerzo a enseñarnos, a enseñar a sus lectores cómo argumentar eficazmente. ¿Cómo argumentar eficazmente para qué? Oiga, para que lo argumentamos. Nosotros argumentamos, y esta es otra manera, que debería haber dicho al principio, que tenemos que usar para desmitificar esto de la argumentación. Porque tiende, el jurista de buena fe tiende a pensar, voy a estudiar argumentación, como si fuera a estudiar física nuclear, me voy a meter en un mundo desconocido. Oiga, que no. Piense lo que hace usted con su pareja, con sus hijos. En casa argumentamos todo el rato, que por qué llegas tarde, que por qué no te acordaste de mi aniversario, que no es tu aniversario, que por qué no me miras hoy que me he cortado el pelo. Bueno, ¿y uno qué hace? ¿Pone cara de tonto? No, uno da argumentos, uno busca razones, uno da explicaciones con las que trata de justificarse para convencer a ese interlocutor, para que le perdone, para que le siga en su iniciativa, para que esté de acuerdo con su propuesta, para que le dé la razón. Bueno, no, lo que hace la teoría de la argumentación jurídica es trasladar a este ámbito de lo jurídico una especie de lógica, pónganle comillas, que aplicamos en nuestra vida ordinaria todo el rato, porque todo el rato interactuamos razonando mediante argumentos. Y en la teoría de la argumentación, ¿qué estudia? El uso de argumentos. ¿Y argumentos qué son? Argumentos son razones a favor o en contra de algo. ¿Y qué más misterio tiene? Ninguno. Entonces no hay nada que estudiar. Sí hay mucho que estudiar, pero partiendo
de esta raigambre, de este origen, de eso que analizamos, en una práctica que es usual y que es cotidiana. Pero ahí es donde a Perelman se le ocurre la gran idea, la gran distinción con la que a mi modo de ver, repito, comienza en realidad la teoría de la argumentación tal como lo entendemos hoy, y donde además empieza una bifurcación en la que aún estamos. Porque Perelman diferencia, ustedes saben, entre persuadir y convencer. La persuasión es el discurso dirigido al auditorio particular, y la convicción es el discurso dirigido al auditorio universal. Y no es lo mismo argumentar valiéndose de cualquier tipo de argucias y manipulaciones para llevar el agua a mi molino, para arrastrar a otro a la postura de uno, que argumentar prescindiendo de cualquier manejo o manipulación que trate de afectar a la emotividad y hablándole al otro nada más que como un ser racional del que yo conozco el sexo, del que yo conozco las inclinaciones sexuales, del que yo conozco los gustos, del que yo conozco la biografía, del que yo conozco sus experiencias vitales, pero cuando hablo para convencer, yo no hago uso de eso que sé, no busco las imágenes que le sean gratas al otro, no hago los chistes que al otro le gusten, etc., sino que hablo como si en el otro yo solo viera un ser humano sin atributos, es decir, desprovisto de cualquier característica que lo individualice y que me permita a mí, si lo conozco, manipularlo. Es decir, uno persuade cuando habla como un vendedor y uno convence o trata de convencer cuando quiere que a uno lo sigan por lo que valen sus razones y no para tener el éxito de haber vendido ese frigorífico o ese automóvil. Entonces ahí se bifurca. Entonces hay una teoría de argumentación que busca, que maneja lo que podemos llamar habermasianamente la racionalidad instrumental, que nos enseña cómo ganar pleitos argumentando eficazmente, cómo seducir a los jurados, cómo arrastrar a un juez. Y con eso, evidentemente, sabemos que el principio del éxito empieza, uno, por la facundia, por la habilidad oratoria, dos, por la buena pericia para usar ciertas imágenes, determinadas construcciones, ciertos tipos de frases, y que también hay un componente fundamental ahí en el conocimiento del interlocutor. Cuanto más, si yo soy un buen argumentador, si yo soy un buen retor, cuanto más le conozco a usted, más probabilidades tengo de arrastrarlo a mi terreno. ¿Por qué? Porque más tengo de dónde manipular, más tengo de qué echar mano. Entonces, una parte de la teoría de argumentación se va por ese lado instrumental, digamos, y es fundamental para ser un buen abogado, para ser un buen fiscal, para ganar pleitos. Y es fundamental para ser un buen juez en el sentido de que a uno no le casen las sentencias. Oiga, construya usted la motivación de su sentencia de manera que a la parte que perdió no le quede un maldito resquicio para recurrirla, y este tipo no lo cerró todo, ¿no? O al Tribunal Superior, al que le toque revisar su decisión, no le quede apenas por dónde hincarle el diente para casarle su decisión sin ponerse en evidencia, ¿no? Bien, bueno, esa es una rama. Y la otra rama es lo que podemos llamar, voy a llamar, esto sí lo digo en broma, por decirlo de alguna manera, la teoría de la argumentación metafísica. Esta es aquella en la que desemboca Alexi y los alexianos, es el caso de mi queridísimo y admirado amigo Manuel Atienza, que piensan que la argumentación es una especie de recurso, de técnica, de método, para llegar a encontrar, para cada caso de derecho o para cada caso medianamente complicado, para llegar a encontrar la única respuesta correcta. La respuesta, es decir, el fallo, la sentencia, que para ese caso el derecho dicta. Es una rama, una vertiente de la teoría de argumentación que tiende a negar o a restringir enormemente la idea de discrecionalidad judicial. Y entonces, estos autores, véanlo ejemplificado ante todo en Alexi, le dicen, sí hay resabios de discrecionalidad. Puede haber casos tan difíciles, donde hay empates en todo. Luchaba en este caso este principio contra este principio y empataron. ¿Cómo empatan los principios? Yo no lo sé, pero ellos sí lo saben. Y lo empataron, y entonces pesaban lo mismo, ponderamos con una báscula de enorme precisión y salió exactamente el mismo resultado.
47 gramos el principio A, 47 gramos el principio B, entonces tiene que dirimir el juez ese empate. En esos casos marginales hay discrecionalidad, pero fuera de eso la discrecionalidad con propiedad no existe. Habrá jueces más torpes o más hábiles, más honestos o más deshonestos, pero cuanto más honesto y más hábil sea un juez, nos dicen estos autores, más a menudo llegará a la única respuesta correcta, a la respuesta única que el derecho prescribe para cada caso. Porque usted la conocerá o no la conocerá, pero hayla. Esto es un dicho muy español, se les imputa a los gallegos el decir a menudo, los gallegos, digo para los argentinos, son los habitantes de Galicia. Los españoles somos asturianos, catalanes, vascos, y luego están los gallegos, que son los de Galicia. Ya, y listo. Bueno, entonces todos ustedes cantan tangos en la oscuridad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, entonces, los gallegos dicen, yo en las brujas no creo, pero a ver las haylas. Bien, y esto es lo que en broma les imputo yo a los de la rama alexiana de la teoría de la argumentación. Una única decisión correcta en derecho, una única decisión verdaderamente prescrita por el sistema político para cada caso, a lo mejor no la conocemos, pero a ver las hayla, a ver la hayla. Acuérdense de Dworkin, que ya sé que es una imagen, una figura, etcétera, me mira ya severamente el profesor Bonorino, pero acuérdese de esa idea de Dworkin echando mano de ese referente imaginario que es el juez Hércules. Un juez imaginario llamado Hércules, que conozca todos los precedentes, todos los principios y toda la historia y todas las normas del sistema, ese sí sabría para cada caso cuál es la respuesta única prevista por el sistema para ese caso. El juez de carne y hueso no es Hércules, pero la misión del juez de carne y hueso sería parecerse a Hércules cada vez más y, por tanto, no fiarse tanto de su juicio personal cuanto hacer el esfuerzo de ponerse en la situación de Hércules para llegar a encontrar esa respuesta de la que tal vez duda, pero que a verla hay. Esta parte fue ¿cómo la podríamos entender? ¿Cómo la podríamos entender un poquito mejor? Yo creo que es la parte de la teoría de la argumentación, la rama de la teoría de la argumentación que tiene una densidad filosófica mayor, tiene una gran densidad filosófica. ¿Y esto es bueno o es malo? Bueno, de eso no he dicho nada todavía. Pero creo que no se puede entender sin una vertiente, una parte de la actual teoría moral que se llama el constructivismo ético. Mire, voy a tratar de explicar esto en 3 minutos, lo mejor que pueda en ese tiempo y con mis limitadas capacidades y a ver si somos capaces de entendernos un poquito, me hago entender un poquito. Cuando uno piensa, como piensa la teoría del derecho ius moralista de todos los tiempos, en particular el principialismo actual, cuando uno piensa que lo que se llama el derecho positivo, el derecho legislado, el derecho que puso el constituyente, que escribió el constituyente la Constitución, que puso el legislador en la ley, que escribió la administración en los reglamentos administrativos, cuando uno piensa, como piensa el iusmoralismo de siempre, que eso es derecho, pero que no es todo el derecho, ni es el principal derecho, la siguiente pregunta que hemos de hacernos es la siguiente, bueno, ¿y qué más hay? Es algo así, todas las comparaciones son arriesgadas como si definamos lo humano. Los materialistas decimos, los humanos ¿qué somos? Este cuerpo hermoso que ven. Materia. Bueno, y entonces, ¿cómo explica usted el pensamiento? Conexiones neuronales. No lo sé, soy muy malo para eso. Bueno, y la pregunta siguiente sería, pero bien, yo le concedo. El no materialista, a un materialista le concedería, bueno, yo le concedo que usted tiene pies, yo le concedo que usted tiene conexiones neuronales, que usted tiene piernas y uñas, yo le concedo todo, pero no me dirá que usted no tiene alma. Y el materialista dice, ¿qué alma ni qué nada? A ver, el alma dónde se ve, cómo se toca, a cómo la venden. Y entonces, hay teorías, hay antropologías filosóficas, por decirlo así, malistas o monistas y dualistas. Algunos dicen, no, solo hay materia. Y todo lo que vemos en el ser humano es producto de la materia, en muy intrincadas conexiones y manifestaciones. Y otros dicen, ya, pero además de la materia y el cuerpo, existe el alma. Entonces, por ejemplo, el cuerpo se muere, el alma pervive. El cuerpo es finito, el alma es eterna. El cuerpo se va a la tumba, el alma se va al cielo o al infierno, etcétera, etcétera. Bueno, estos son los iusmoralistas.
me perdonen, quiero decir, perdónenme todos ustedes, estos son los moralistas llevados a la teoría del derecho. Dicen, el derecho positivo, ese que usted lee en el artículo de la Constitución, dedicado a los ecuatorianos, donde dice, el matrimonio solo es posible entre hombre y mujer. El materialista, que es el positivista, le dice, ¿lo ve? Bueno, pues eso es lo que dice la Constitución. Y el positivista dice, pues si lo dice estamos jodidos. Habrá que cambiar la Constitución. Y el moralista dice, ese es el cuerpo del derecho. Pero ¿qué es el cuerpo en comparación con el alma? Entonces, vayamos a buscar lo que dice sobre el matrimonio, el alma del derecho, y sale, como le acaba de salir a la corte ecuatoriana, que lo que diga la Constitución importa una nada, porque lo que vale es lo que diga el alma del derecho, que puede ser absolutamente contraria a lo que dicta la Constitución. Bueno, pero entonces les decía, me he desviado. Entonces, la cuestión es esta. Aparte de lo que se toca, de lo que leemos en el Código Penal y en la Constitución, ¿qué más hay? Tradicionalmente se dijo, hay derecho natural. Hay unas normas morales de contenido necesario que son también derecho y que están con el mismo contenido, llámese derecho natural de otra manera, están con el mismo contenido presentes necesariamente en todo sistema jurídico. Hay cosas que porque moralmente están radicalmente mal, están jurídicamente prohibidas aunque la ley positiva las permita. Esa es la cuestión. Entonces, que cada uno se alinea donde quiera. El problema, la que se encuentra, como ustedes saben, con el que se encuentra ese iusnaturalismo, ese iusmonismo tradicional, es cómo resistir el paso del tiempo. Es decir, ¿cuál moral es inmutable si tanto en una visión diacrónica a lo largo de la historia vemos que lo que hoy consideramos el ejemplo máximo del mal, como la esclavitud o la tortura, hace 500, hace 1000 años se consideraba algo perfectamente lícito, válido, valioso y hasta moralmente debido en ciertos casos. Bueno, la visión diacrónica o la visión sincrónica, vamos a otras culturas radicalmente diversas de la nuestra, entonces para nosotros nos parece radicalmente inmoral que la mujer tenga un trato socialmente inferior al hombre, y nos encontramos otras culturas donde se considera que eso es mandato divino, suprema norma moral, etc. Entonces, la salida mejor, entiendo yo, que da el discurso moral y el filosófico para esto es lo que digamos el constructivismo ético. El constructivismo ético lo que nos propone es esto. Bueno, lo justo, lo correcto, lo moral y lo que también en derecho obliga es aquello en lo que en cada momento histórico estarían de acuerdo cualesquiera sujetos imparciales y razonables si tuvieran tiempo y condiciones para pensárselo bien. Y cuando usted está compelido, a defender a ese cliente suyo, usted no debe adoptar la postura del sujeto imparcial que trata de buscar pros y contras a favor, digo, o en contra de la condena de su defendido. Usted tiene que defenderlo, aunque sea Jack el Destripador. Pero cuando usted es juez, usted tiene que buscar una solución imparcial, una solución que no esté predeterminada de antemano ni por intereses, ni por prejuicios, ni por sesgos, ni por nada de esto, en la medida de lo posible. Entonces, lo que dice este constructivismo ético es que cada uno de nosotros tiene que representarse no lo que le parece justo a él o la solución adecuada para este caso, para este problema, sea un problema moral, sea un problema jurídico, sino cómo pensaría él y cómo pensaría cualquiera si en lugar de ser ese sujeto que está sometido a esas presiones, a esas servidumbres, a esa biografía, a esos complejos, a esos sesgos y a esos prejuicios, fuera una persona fuertemente imparcial, fuera una especie de Dios sobre la tierra. Entonces, ese constructivismo ético, que estoy caricaturizando en parte, pero que no quiero estar traicionando, ese constructivismo ético nos propone una especie de viaje de ida y vuelta. Usted arranca en sus convicciones, a mí me parece que habría que condenar por esto y por esto, luego sale de sí mismo, se pregunta, ¿qué le parecería a un gran juez que no tuviera mis defectos, mis fallas, mis prejuicios, etcétera? Y luego regresa y dice, pues eso es lo que tengo que fallar yo, porque ya no es el juicio mío, sino el juicio mío filtrado por unas condiciones mínimas de racionalidad. Bueno, ¿y eso funciona o no funciona? Bueno, la teoría de la argumentación,
lo creo que en buena medida la de Alexi, y creo que, yo diría que incluso más claramente la de mi amigo Manuel Atienza, dice, claro que funciona. Uno tiene que la argumentación, el intercambio, ese intercambio dialógico, ese toma y daca, ese diálogo real en lo posible y sobre todo imaginario, ese pesar, sopesar, ponderar argumentos, es lo que acaba poniéndole a uno en la tesitura de ver lo que es la solución objetivamente correcta. Y repito, solución objetivamente correcta es aquella en la que estaríamos de acuerdo cualesquiera sujetos y en lugar de ser esta porquería de gente que somos, fuéramos seres semiangelicales, personas perfectamente imparciales, sin más inclinación que la búsqueda objetiva de la justicia. ¿Funciona o no funciona? Esta es la fuente de nuestro debate. Yo creo, y termino como empecé, voy terminando, yo creo en la utilidad de la teoría de argumentación para dos cosas. Uno, para enseñarnos a argumentar bien. Es muy importante que los juristas sepamos seleccionar argumentos, saber cuándo vienen a cuento qué argumentos y qué no, cómo se interrelacionan argumentos, cómo se agotan los argumentos, cómo se colman toda la fase de los argumentos, cómo se asigna un peso u otro a tales o cuales argumentos, etcétera, etcétera. Y que además sepamos hacerlo con soltura verbal o escrita, con buena retórica, con dominio de la palabra. Eso nos garantiza una parte de ese éxito práctico o instrumental. Creo en esa teoría de argumentación. Creo además que esos experimentos mentales sirven para descartar ciertas hipótesis por irracionales. Hay cosas que uno puede decir, ningún ser humano en sus cabales podría estar de acuerdo con X. Luego puedo descartar X como irrazonable. Pero más allá de eso, y aquí está la diferencia, entre las dos ramas, no sé si consigo dejarlo claro. Más allá de eso, yo creo que la teoría de la argumentación no elimina, no exime del fuerte componente de discrecionalidad judicial. ¿Por qué? ¿Cuál es la base de mi escepticismo? Porque miren, cada vez que yo, y en esto no me considero inferior a ninguno de ustedes o ningún magistrado real, cada vez que yo salgo de mí para preguntarle al Auditorio Universal de Perelman, a la comunidad ideal de habla de Habermas, al Hércules Durkheimiano, ¿qué será lo que está mejor como solución para este caso? ¿Saben lo que concluyo? Lo mismo que había pensado yo primero como solución mía, porque si no, soy medio esquizofrénico, medio bipolar o no sé qué. ¿Conocen algún juez que diga, mira, yo creo que hay que condenar por estas y estas razones, pero ahora voy a poner entre paréntesis mis convicciones y voy a imaginarme que no soy yo el que decide, sino que deciden 1000 jueces con tiempo ilimitado, sentados en una gran asamblea, que hablan y hablan hasta ponerse de acuerdo? ¿En qué se ponen de acuerdo esos 1000 jueces? En lo mío, porque si no estoy diciendo que todos son listos menos yo. Es por lo mismo, y no he dicho nada de ponderación hoy, pero estaríamos a tiempo a lo largo de esta semana. Pero no, por lo mismo que siempre me gusta repetir ese lema de que nunca se pondera para perder. Ustedes conocen, hermano, ustedes lo hacen y andan diciendo que ponderaron. Bueno, ahora confiésense ante su conciencia, no me digan nada a mí, pero ante su conciencia confiesen esto. ¿Les pasó alguna vez que ustedes valoraron? Aquí estamos en este caso, es un caso de libertad de expresión contra derecho al honor. Pongan el supuesto típico. Ustedes valoraron, ponderaron en su fuero interno, decidieron a quién había que darle la razón, qué argumentos eran de más peso. Y una vez que habían hecho su valoración personal, de buena fe, estoy hablando de jueces siempre honestos, una vez que habían hecho su valoración personal, dijeron, ahora voy a sacar la balanza y ahora voy a ponderar siguiendo el test de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. ¿Les salió distinto alguna vez? Pues claro que no. ¿Qué revelo con esto? Revelo la discrepancia dentro de los que pensamos que sí hay una utilidad dentro de esa subrama de la teoría del derecho que llamamos teoría de argumentación jurídica, la diferencia, el enfrentamiento entre quienes creemos que la utilidad es grande pero básicamente instrumental, porque sigue siendo inalcanzable la utopía de la decisión judicial perfecta, y quienes piensan que argumentando de alguna manera se acaba encontrando la solución justa, moralmente debida para cada caso, que por ser con tanta fuerza, tanta contundencia y tan grande demostración la solución justa, no puede dejar de ser además la solución jurídica para cada caso,
diga la ley lo que diga o diga la Constitución lo que diga. El mundo y también el mundo jurídico y también la teoría de la argumentación jurídica están fracturados, están divididos, creo que es una descripción bastante objetiva, o eso pretendo, están divididos entre quienes piensan que el derecho es algo exterior a nosotros, que practicamos nosotros con un componente de discrecionalidad, pero que ese elemento de derecho que hay ahí fuera muchas veces no nos gusta, nos parece injusto, queremos cambiarlo, nos sentimos moralmente compelidos en ocasiones a desobedecerlo, y tenemos ahí un fuerte acicate para nuestra acción política como ciudadanos. Yo me comprometo como ciudadano porque quiero cambiar la Constitución de mi Estado, que no permite, y lo diría yo si yo fuera ecuatoriano, que no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. Algunos pensamos, pues el derecho a veces es malo, ¿y qué le vamos a hacer? Y ese derecho malo en opinión de algunos, bueno en opinión de otros, porque no creo que haya una ni yo. Sí creo que yo estoy a favor de que las personas se puedan casar con personas, con otros del mismo sexo, con el gato, con quien sea, de verdad, liberalismo absoluto. Pero ¿por qué razón mi opinión moral es fuente del derecho? Hay personas que consideran que eso es lo justo, hay personas que consideran que lo justo es lo contrario, y entonces nos vemos en el campo de juego de la política democrática, que es el campo del juego electoral. Bueno, algunos mantenemos ese punto de vista. Hay discrecionalidad judicial dentro del respeto a unas reglas de juego común que llamamos derecho positivo, en cierto sentido, y otros piensan que el ser humano ha descubierto la manera de alcanzar las supremas verdades morales, y que esas supremas verdades morales, por ser supremas, por ser verdades y por ser morales, vinculan también a los juristas como derecho, y que por tanto lo que la ley diga, que la Constitución en sus enunciados diga, tiene una importancia relativa, secundaria y decadente, porque a este mundo los jueces han venido no para someterse a la ley, sino para imponerla, y de ahí que en algunos de los países nuestros, pero sobre todo de ustedes, esté aconteciendo un silencioso golpe de Estado dado por los jueces. Muchas gracias. Para que vayan teniendo tiempo a pensar, y Pablo ya levantó la mano. Hay acá unos cuantos argentinos, me hubiera gustado que hubiera muchos más, para escuchar estas palabras y después trasladarla a un debate que nosotros tenemos en Argentina en estos momentos, que es sobre las leyes referidas a la posibilidad del aborto. Me hubiera gustado que muchos escucharan estas cosas. Ahora sí, me van levantando la mano por orden y yo voy señalando alguna muy corta pregunta al doctor García Amado, y también tendrá una muy corta respuesta, él se ha comprometido a esto. Pablo. Brevemente, me parece que hemos perdido un poco un elemento que teníamos durante mucho tiempo presente, que es qué estábamos entendiendo por teoría cada vez que lo utilizamos. Es decir, en los últimos años parece que nos hemos relajado respecto de qué entendemos por teoría. Y esto ha generado un paraguas donde hay un montón de gente que dice estar haciendo la misma teoría y en realidad no lo está haciendo. Entonces muchos de estos diálogos o estas discusiones son discusiones absolutamente estériles. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hablamos de Dworkin y le atribuimos una teoría de la argumentación? No vamos a encontrar ningún elemento instrumental de los que dice García Amado. ¿Por qué? Porque cuando él está pensando en la teoría, no está pensando en el traductor de las teorías de la argumentación que ya existen al campo jurídico. Yo no tengo que descubrir la analogía, tengo que ir a las obras que explican la analogía en teorías de la argumentación y a lo mejor hacer de traductor a las peculiaridades que el razonamiento jurídico le ofrece a la analogía. A Dworkin no lo van a encontrar perdiendo el tiempo en esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de teoría en ese otro sentido, lo que tenemos que empezar a pensar es ¿cuáles son los problemas a los que aspira resolver este cuerpo de conocimiento que se llama teoría? ¿Cuál es el explanandum? ¿Qué quiere explicar? ¿Y qué tipo de explicaciones quiere ofrecer? Eso es lo que identifica una teoría y permite que dos tipos puedan estar discutiendo racionalmente sobre cómo esa teoría ofrece o no buenas respuestas a los problemas que plantea. Toño señaló un elemento importante.
ninguna autoridad va a ejercer el espacio de autoridad bajo la creencia de que la decisión que está tomando no es la decisión correcta. Es absurdo pensar la idea de autoridad sin asociarla a la creencia de que el sujeto está actuando bajo la idea de que está tomando una respuesta correcta. No lo dice solo García Amado, Peter Winch lo señaló en la sociología comprensiva. La idea de autoridad viene asociado con una creencia de que se está tomando una respuesta correcta. El grado de ironía que podemos atribuirle a algunos operadores jurídicos, cinismo, etc., debe estar limitado. De lo contrario, no funciona el sistema que estamos queriendo explicar. Ahora bien, si esto es un rasgo de la autoridad que debemos explicar con nuestra teoría, nosotros lo que tenemos que construir es una teoría que explique cuáles son las creencias desde las que un actor en esa posición cree estar en presencia de la respuesta correcta en un momento determinado. Y esto es lo que ofrece Dworkin. No ofrece ese camino a la divinidad y el regreso, ni construye un juez Hércules para que os resuelva problemas, sino como un artilugio explicativo para tratar de dar sentido a ese conjunto de creencias que explican por qué Calderón, cuando es juez, lo voy a poner acá porque lo conocí hoy a la mañana, él actúa bajo la idea de que tiene una respuesta correcta. ¿Cuáles son las creencias que movilizan? ¿Es esto lo que tenemos que explicar? Pues ahí está Dworkin. Y Dworkin hace un movimiento sobre el final, reconociendo hay otros problemas posibles que pueden requerir otro tipo de teorías. En ese caso no estamos discutiendo, sino que estamos complementando el campo de la cultura jurídica con diferentes aproximaciones teóricas compatibles. Mucho más rápido que tú voy a contestar, Sí, pero no. sí, Pero porque tengo que darle mucha prisa, no porque no merezca una respuesta larga. Dos cuestiones. Bueno, no es el momento, no tenemos tiempo, por desgracia, para enfrancescarnos una interpretación de Dworkin. Tú has dado una versión de Dworkin que sería alguien que trata de describir cómo en la práctica jurídica se razona con un escaso componente normativo o propositivo. Sea esa o no sea esa la mejor interpretación posible de Dworkin, yo lo que creo que sí es cierto es que Dworkin ha sido tomado por los que a mí me gusta llamar los muralistas para darle un cariz mucho más normativo a lo que en tu interpretación, posiblemente correcta, porque para eso eres un gran experto de Dworkin, no tenía ese alcance normativo tan fuerte. Pero al hilo de esta cuestión de la teoría, y ahí tengo que dejarlo, mi elemental contestación a lo que tú dices, yo creo que otra manera de describir lo que está pasando, ya que tú hablabas de teoría, es lo siguiente. La teoría jurídica, la teoría de decisión judicial ha sido colonizada por la teoría de la decisión moral. El iusmoralismo actual ha tenido una de sus habilidades mayores, y esto lo digo también sin ironía, en presentar como teoría de la decisión judicial la teoría de la decisión moral. Es decir, que el tipo de dilemas que tú como ciudadano con tu conciencia moral, como individuo con tu conciencia moral te planteas en términos de, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Llevo a mi hijo acá o hago tal otra cosa? Ese tipo de dilemas donde tú ponderas según tus creencias, principios morales, etc., eso lo han convertido, basándose en parte en las descripciones de Dworkin, más otra serie, más aquella idea de la tesis del caso especial de Alexis, etc., esa teoría, ese patrón, ese elemento descriptivo normativo de la decisión moral, lo han presentado como teoría de la decisión judicial. Esto explica, por ejemplo, el escasísimo lugar, todo relativo, pero yo creo escasísimo lugar comparativamente, que la teoría de la interpretación jurídica ocupa en los actuales tratadistas metafísicos de teoría de la argumentación. ¿Por qué? Porque la interpretación de la ley les importa poquísimo cuando al final lo que hay que hacer con la ley no es ver qué sentido puede tener, sino cuál es la solución justa para el caso. Con la ley en la mano, si no sirve, o prescindiendo de la ley. Y entonces la teoría de la ponderación, yo he llegado, por ejemplo, a la conclusión de que es la extrapolación o traslación de una destacada teoría de la decisión moral con base en una filosofía constructivista a la decisión judicial, con lo cual el juez, para estos tratadistas, insisto, mi amigo Atienza tiene un caso claro, el juez ya no es un sujeto con una posición institucional específica que lo vincula a un cuerpo de normas que lo amarran dejándole unos espacios de libertad ahí dentro, sino que el juez es un razonador moral que tiene como su plena responsabilidad de decidir lo que sea justo en cada caso. En una sociedad
en la cual, seamos objetivistas o no, es inconstitucional decir que hay una única respuesta moral correcta. Esta es otra tesis que digo provocativamente, porque yo puedo estar convencido de que mi idea de lo justo es la buena, porque si no sería tonto. Digo, hay otras mejores que la mía. Yo creo que lo justo es esto, pero que sepan que seguramente no tengo razón, porque seguramente se equivoca que no, cada uno está convencido de sus buenas razones morales y de sus principios morales, etc. Y uno puede ser un objetivista moral incluso, pero yo no soy un ciudadano leal al Estado de Derecho, de libertades y de pluralismo, y de libertad ideológica, y de libertad de conciencia, y de libertad religiosa, etc., si trato de imponer desde la cátedra o desde la judicatura mis convicciones morales como convicciones jurídicas, como fuentes de derecho, porque en ese caso estoy diciendo que todos tienen el mismo derecho a creer lo que quieran, pero que el único que tiene la verdad soy yo. Luego estamos entre ciudadanos libres para creer lo que quieran, estamos creando ciudadanos libres, ciudadanos de primera, que son los jueces y los profesores, y ciudadanos de segunda, que es ese bulo. Bien. Sí, por favor, allá. Paulo, has dicho que la teoría de la argumentación jurídica sirve para descartar algunas hipótesis irracionales. Bien, ¿cómo trazas la diferenciación entre el racional y el irracional sin recurrir a valoraciones morales? ¿Cuál es la diferencia entre racional y irracional y decir que una decisión es mejor o peor, o justa o injusta? Primero, yo no he dicho que no tengan que tener presencia las razones morales en el razonamiento judicial. Yo creo que cuando un juez tiene que inclinarse por la interpretación A o la interpretación B de las que son posibles de una norma, de las que son posibles, ¿de qué margen? Bueno, sin vulnerar de un modo estrepitoso la semántica. El juez puede buscar razones, sustentos, pilares económicos, políticos, sociales, etc., porque no también razones morales. Yo no digo que el razonamiento moral no tenga ninguna presencia en el razonamiento judicial, porque entonces me convertiría en un hiperformalista de esos que critico. Primer asunto. Segundo, de todas maneras yo creo que algunas tesis se pueden descartar como irracionales sin necesidad de un razonamiento moral en sentido estricto. Lo siguiente, imagínense, voy a poner una caricatura ya. Imagínense que usted es el juez o yo soy juez y justifico mi fallo de la siguiente manera. Este fallo es racional, justo y correcto y perfectamente acorde con el derecho porque me lo dictó anoche la Virgen María que se me apareció a mí. Yo no necesito un razonamiento moral para descartar por irracional ese razonamiento. O si un juez dice 2 más 2 son 5, yo le digo, oiga, usted está equivocado, aritmética en mano, no moral en mano, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos buscar ejemplos mejores. Luego, la moral, claro que tiene su sitio, pero el suyo, una cosa es que sea socio del club y otra cosa es que sea el jefe y se dedica a asesinar a los otros socios. Y segundo, no es la única pauta de racionalidad la moral, porque su pregunta, que es de gran calidad y de gran perspicacia, a lo mejor tiene algo de ese aroma de que ya todo es moral, de que cuando yo le doy un beso a mi esposa eso es ante todo moral, no, eso es ante todo sexo. Practiquemos el sexo sin moral, ¿no? Pero tenemos que acabar, que sea la última. Una más me queda, una más tengo por completar, que tú eliges. No, los dos, sí, 1 minuto cada uno y yo medio. Va. Ok, la mía es elemental. Un operador jurídico le conviene saber teoría de la argumentación porque mi mejor amiga era esposo de un sexólogo y lo votó por flojo y ahora tiene una gente que nunca fue a la escuela, está muy conforme en la cama con ese toro y digamos uno era sexólogo y el otro no ha ido a la escuela nunca y ella está más conforme. O sea, ¿el operador se favorece con esto o no? Vamos a ver. Si lo que a usted le interesa, si lo que a usted o su amigo le interesa es el sexo, créame que le conviene estudiar argumentación. Porque al fin y al cabo, la diferencia entre los humanos y los no humanos es que raramente los humanos conseguimos acostarnos con congéneres sin haber argumentado antes. Y la experiencia dice que cuanto mejor se argumenta, más probabilidades hay de culminar la cópula. Sea uno del sexo que sea, no me haga interpretaciones
La siguiente pregunta. Mi pregunta es, se ha dicho en varias ocasiones que la interpretación de los jueces es lo que hace que el derecho avance y que las sociedades se fortalezcan. Pero cuando usted hablaba de los auditorios de Perelman, si un juez tiene una convicción de que esto es lo mejor para que una sociedad avance, hacer una interpretación del derecho de esta forma, sin embargo, cuando sale a ver la sociedad, se encuentra que la sociedad piensa de una manera totalmente distinta o necesita algo totalmente distinto, ¿cómo el juez hace esta fórmula de equilibrio para trabajar sus convicciones con lo que la sociedad espera, que no necesariamente a veces es lo que el derecho dicta? No sé si me di a conocer. Sí. Muy brevemente, una gran pregunta también, como todas. A ver, si creemos que el juez tiene que ser una persona que decida según las convicciones morales más puras, seleccionemos a los jueces no en las facultades de Derecho, sino en las facultades de Filosofía y en doctores en Ética. Si creemos que la virtud principal del juez es ser sensible al sentir social, saquemos los jueces de las facultades de Sociología y que sepan hacer trabajo de campo, investigación empírica, etc. La dinámica, yo creo que Pablo nos va a hablar algo de eso, del papel que juegan las ideologías, las convicciones y hasta los prejuicios en el razonamiento judicial. Yo creo que el juez es alguien. Y vamos a tener aquí además, hablando y contándonos cosas muy interesantes, al director de la Escuela Judicial de España, que va seguramente a decir cosas mucho más interesantes que yo. El juez es alguien, en mi opinión, y aquí a lo mejor sale ese viejo positivista resabiado, pero el juez es alguien que tiene que aprender a, en lo posible, mantener sus convicciones a raya. A uno no lo hacen juez, no sé en el caso de ustedes, en el caso del juez español, y le preguntan al director de la Escuela Judicial, no lo hacen juez para que sea el portavoz del sentir social, para que sea el que exprese las convicciones morales más profundas. Lo ponen ahí para que haga la mejor aplicación posible de una ley que le pone límites y que al mismo tiempo, por vía de interpretación y otras vías similares, le deja un amplio margen para así adaptar a los tiempos, etc. Miren, hay un prejuicio, y acabo esta desordenada respuesta. Hay un prejuicio que es que siempre que pensamos, en particular ustedes, mis queridos amigos de estos países de Latinoamérica, siempre que se piensa en un juez con una ideología, ustedes piensan en un juez progresista. Ustedes piensan en un juez que partidario de los derechos sociales, ustedes piensan en un juez que no está comprometido con ninguna secta religiosa, ustedes piensan en un juez que no es machista, etc. Primero, los jueces no son todos así. Luego, tengan cuidado en quién confían. Porque de vez en cuando pasa, como en Colombia ahora mismo, llega algún magistrado constitucional que piensa exactamente lo opuesto en todo y usa la misma ponderación para destruir todo aquello con lo que ustedes soñaban. Y entonces vino el colombiano y dice, garantías, garantías, Kelsen, que venga Kelsen. Lo mataron, hermano. Ya no va a comparecer. Ustedes dijeron que todo era exégesis, que maldito formalismo, que la lógica no pintaba nada y que el lenguaje no... y que había que interpretar principios. Llegó un tipo de una religión muy marcada y dijo, ahora los interpreto yo, me han nombrado a mí. ¿Y qué hacemos? Entonces, ustedes siempre piensan en el juez con una ideología progresista, que dicho sea de paso, es que yo comparto. Pero es que hay que leer un poquito de historia y hay que ver lo que pasó. ¿Por qué razón Hitler no necesitó derogar la Constitución de Weimar? ¿Por qué? ¿Por qué razón la Constitución de Weimar, la hundieron en parte, no solo yo, los jueces de Weimar? ¿Por qué razón Radbruch les dijo, cuando era ministro de Justicia, a los jueces de Weimar, jubílense con el 100% de su salario, váyanse a casa, les pagamos lo mismo hasta que se mueran, y se jubilaron solo el 0,2%? Y se quedaron a joder. ¿Cuál es el asunto? Que hay jueces progresistas y hay jueces reaccionarios. Y cuando las altas cortes están en manos de jueces progresistas, los progresistas decimos viva el principialismo, Alexis forever, etc. Y cuando llegan los reaccionarios decimos Kelsen, Kelsen. Nuestras sociedades son plurales, viven en tensión, bendita sea la libertad, y no estamos exentos de que los jueces puedan acabar siendo o de lo mejor que tenemos o de lo peor. La experiencia enseña que en muchos países siempre han tenido los peores jueces. Qué pena, qué manera tan triste de acabar.